Buenos días tengan todos. Qué gusto verte. Gracias a Dios que te trajo en esta mañana para escuchar su palabra. Hoy quiero compartirte que quiero comenzar un ciclo de enseñanzas que desde hace unos días traigo en el corazón. Los he venido orando, meditando, y creo que es valioso el ciclo de enseñanzas que vamos a estar compartiendo a partir del día de hoy. Se llama Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Tiene el objetivo de profundizar en aquellas palabras que nos dio Jesús, en aquellas palabras que luego tomamos, vemos en los evangelios, darles la claridad y el énfasis correcto, para que entendamos la grandísima utilidad que tienen para nuestras vidas, para nuestra salvación, para nuestra vida práctica, para nuestra vida cotidiana. ¿Traemos nuestra Biblia? Sí, todos. Les recuerdo a todos que desde hace algunos domingos estamos utilizando nuestra Biblia, la estamos trayendo. Si alguno no tiene Biblia, por favor levante su mano, le prestamos una. Solo le pedimos, ahí hay una persona, si nos hacen favor de prestarle una Biblia, ahí se la prestamos. Si alguien más la necesita, acá la hermana del frente, la hermana Alicia también necesita una Biblia. Pedirles que la traigamos. Antes de comenzar esta enseñanza, decirles, recomendamos que utilices, sobre todo en esa reunión, la Reina Valera 1960. ¿Para qué? Para que estemos con la misma idea, con las mismas expresiones, la misma traducción, aparte de que es una de las traducciones en español más confiables. Pues es importante que la tengamos todos, para que al momento de estar revisando los pasajes no tengamos ningún problema. Bien, ¿alguien más necesita una Biblia? Bueno, nada más los que tienen una Biblia, les pedimos, a los que les prestamos una Biblia, les pedimos que al final nos hagan favor de entregársela a quien se las prestó. Y bueno, lo mismo le decimos a los amigos, hermanos que nos escuchan por internet, les mandamos un saludo y les decimos lo mismo, tengan en la mano su Biblia, porque tampoco les van a proyectar los textos, sino todos estamos pues aprendiendo no aprendiendo, pero sí ejercitándonos en el localizar los pasajes en la Escritura. Hoy vamos a ocupar solamente 2 pasajes. Vamos primero, por favor, si me acompañan, para introducir esta enseñanza, al Evangelio de Mateo, al capítulo 17. San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Bien, dice la Escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Es Mateo 17, versículo número 1. ¿Todos lo tenemos ya? Bien. Bueno, repito, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amado, este pasaje es precioso, definitivamente es todo un acontecimiento, todo un milagro. Podríamos dedicar una sola enseñanza a tratar de describir este pasaje que se conoce como la transfiguración. Está ese evento en donde está el Señor con 3 de sus discípulos y cambia de apariencia de una manera sobrenatural.
les es presentada una nueva apariencia gloriosa, les es mostrado a un Jesús con un cuerpo glorificado, resplandeciente. Y el evento atrae nuestra atención también por los dos personajes que aparecen ahí. Son dos personajes que, si bien físicamente pudieron haber sido vistos por los tres discípulos que estaban ahí, también tienen un simbolismo muy especial. Aparecen Moisés y Elías. Quiero decirte que independientemente de lo que representen los personajes, Moisés y Elías, que representan mucho en la Escritura, también representan, o detrás de ellos hay dos clases de voces o dos clases de corrientes a través de las cuales Dios nos ha hablado. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. El pasaje nos muestra a un Pedro que se pone muy gozoso, muy contento de tener pues al Señor en ese cuerpo glorificado, y al mismo tiempo tener a Moisés, que era tan importante, y al mismo Elías para todos los judíos era muy importante, y como que desea darle esa honra, hacer esas enramadas y decir, bueno, vamos a estar aquí y vamos a escuchar lo que nos tenga que decir el Señor Jesús, lo que nos tenga que decir Moisés, lo que nos tenga que decir Elías. Y entonces es otro el que levanta su voz. No es el Señor en este momento, sino es el Padre el que levanta la voz y hace un señalamiento. Dice, refiriéndose a aquel que se transfiguró, a aquel que resplandeció, o sea, refiriéndose a su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oír. Y esto es muy significativo, porque lo que está diciendo el Señor, está diciendo algo. Es tiempo de oír a otro, es tiempo de oír a otra persona, es momento de prestar atención. Ya lo que Elías dijo, lo que Moisés dijeron, está escrito y se escuchaba o se leía cada día de reposo en los tiempos antiguos, en las sinagogas. Se leía, se escuchaba, se meditaba, aún en las casas de los judíos había esa cuestión. Pero el Señor, el Padre, levanta su voz y dice, es tiempo de escuchar a otro, es tiempo de escuchar a mi Hijo, en Él tengo complacencia, a Él mandé a hablar y es momento de escucharlo a Él. Amado, con esto comienzo y quiero decirte, te decía hace un momento que el día de hoy comenzamos un ciclo. El ciclo se llama Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, y así se llama también esta enseñanza. Esta enseñanza es una introducción, precisamente basándonos en esa presentación que Dios hace de su Hijo como quien le está dando a alguien, como si Él tuviera el micrófono y tomara el micrófono y lo presentara y dijera, ahora le toca hablar a Él. Amado, la intención que tiene esta enseñanza es mostrar cómo Dios, a lo largo de desde que el hombre es hombre, Dios ha querido comunicarse con Él, ha querido hablarle a la humanidad, ha querido hablarnos a nosotros a través de muchas formas, de muchas maneras. Hoy quiere hablarte también a ti, a mí, a todos los que estamos reunidos. Y lo ha hecho de muchas formas, como lo vamos a ver ahorita en un pasaje a continuación. Pero también el objeto de esta enseñanza es mostrar que Dios tiene hoy una nueva forma de hablarnos, o un nuevo interlocutor, un nuevo intermediario, al cual haremos muy bien en poner mucha atención, el cual está por encima de esos dos grandes hombres o de esas dos grandes figuras, Moisés y Elías, que están en todo el Antiguo Testamento reveladas. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Le pedimos a Dios que nos hable, nos bendiga hoy con su palabra. Padre, revélate hoy, así como en ese momento, en esa reunión preciosa. Qué glorioso habrá sido ver a tu Hijo con sus vestiduras blancas y su rostro resplandeciente, Señor. Qué momento tan glorioso esa reunión entre Moisés y Elías y tus discípulos. Cuánta gloria, cuánto asombro, cuánta hermosura, Señor, el oír desde una luz, desde el cielo, tu tronante voz para señalar, Señor, a quién hemos de escuchar. Padre, hoy que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, nuestra alma,
para entender a aquel a quien tú has señalado, al cual debemos oír, al cual debemos prestar toda nuestra atención, Señor, a cuál debemos entender. Señor, ayúdanos, ordena nuestra mente, nuestras ideas y prepara nuestro corazón para recibir cada una de sus enseñanzas. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, quiero pedirles que por favor me acompañen ahora al segundo pasaje que vamos a estar ocupando en esta mañana. Solo vamos a ocupar uno. Deja abierta tu Biblia, por favor. Vámonos al libro de los Hebreos, a la epístola de los Hebreos, al capítulo número 1, al versículo número 1. Mientras la buscamos, hay varios datos curiosos respecto de la epístola de los Hebreos. No está claro quién escribió la epístola de los Hebreos. Algunos piensan que fue Pablo, otros que fue Apolos, otros que fue Silas. Algunos más piensan que pudo haber sido Priscila, la que escribió esta epístola. Lo cierto es, ustedes me dicen cuando lo tengan, lo cierto es que el objeto de la epístola, toda la epístola a los hebreos, es mostrarle a los judíos, es poner delante de los judíos a Jesucristo en el lugar que debe de estar. Ese es el objeto. El objeto de la epístola es fortalecer la fe y que las personas que habían creído en Jesucristo, sobre todo que venían del judaísmo, que venían de aquellas antiguas tradiciones, no estuvieran confundidas, no estuvieran pensando, dije, bueno, ya dejamos una religión y nos pasamos para otra, pero que no hubiera en ellos la certeza de que estuvieran realmente siguiendo al profeta correcto, siguiendo el camino correcto. El objeto de esta epístola es poner a Jesucristo en el lugar que debe de estar, ubicarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el lugar que merece. Porque nosotros podríamos, por ejemplo, antes de leer, dar paso a la lectura, nosotros podríamos leer los evangelios, leerlos sin entender de quién vienen esas palabras, quién las habló, y a lo mejor tomar el asunto de que tengo que amar a mis enemigos como un buen consejo, pero que es algo que puede ser opcional para mi vida. Tomar el asunto como que debo de perdonar, como una cuestión de alguien que se le haya ocurrido un buen hombre, con buenos principios, con buenas ideas, pero no entender realmente de dónde viene y el peso que tienen esas palabras. Ok, el objeto de la epístola de los Hebreos es ponernos a Jesucristo en el lugar que debe de estar. Nos lo pone muy por encima de Moisés, nos lo pone muy por encima de la ley, nos lo pone muy por encima de los profetas, lo pone muy por encima de los ángeles. Si tú que eres un genuino creyente y has tomado tu decisión de seguir a Jesús y te encuentras en el asunto de defender tu fe y no sabes cómo hacerlo, a veces te atacan a Jesucristo y te lo quieren poner del tamaño de un ángel o como una persona que sí tiene su importancia, pero no la importancia de vida. El libro de Hebreos es el correcto para refutar el error. Si de repente tú no entiendes qué peso tienen las palabras, si las quieres comparar con las otras palabras que aparezcan en la Escritura, si de repente te encuentras alguno que te quiere obligar a fuerza a guardar el Shabbat, el libro de Hebreos es el adecuado para entender, bueno, quién es el profeta y cuál es el pacto en el que estamos ahorita caminando. Pero bien, vamos solamente a leer 3 versículos. 3 versículos que tienen mucho que decir. Los teólogos, cuando leen estos 3 versículos, dicen es el tratado de teología más denso, más hermoso que aparezca en toda la Escritura, refiriéndose a exaltar a Jesucristo. Hebreos 1, versículo número 1, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hace una presentación excelsa de la persona de Jesucristo, del cual podemos tomar muchísimas cosas. Yo te decía que la intención de esta enseñanza es hacernos ver o despertar ante la idea de que Dios continuamente le está hablando a la humanidad. Y cuando me refiero a la humanidad, me refiero a los primeros hombres que estuvieron en esta tierra, a los que estuvieron en las edades tempranas, las intermedias, las más recientes y las actuales. El objetivo de esta enseñanza es que entendamos que Dios tiene la intención de hablarnos y de manifestarse a nosotros. Y precisamente este pasaje empieza diciéndonos, en el versículo número 1 nos está presentando a un Dios que le habla al hombre, que nos habla a nosotros. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios, el libro de los Hebreos, en un primer término también le habla a los ateos, a los incrédulos, le habla a las diferentes corrientes que de entrada dicen, bueno, quién sabe si Dios exista, Dios no tiene interés en mí, Dios nos creó y nos dejó aquí abandonados, toda clase de corrientes y de situaciones. El libro de los Hebreos empieza con la idea, Dios tiene interés por el hombre y le ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Por ejemplo, si tú lees, y te lo dejo de tarea, que leas en tu casa la epístola, el primer capítulo de la epístola a los romanos, te vas a dar cuenta que Dios le habla a la humanidad. Le habla de muchas formas y de muchas maneras. Y cuando el ser humano no quiere escuchar a quien le habla de parte de Dios, la creación misma te dice que Dios tiene interés en nosotros, que Dios es real, que Dios es verdadero y que bueno haces, bien haces si le buscas, bien haces si buscas su voz, si el que le busca le encuentra. Ok, la escritura nos dice que Dios ha hablado. Y ahora no solo dice eso, y fíjate que este es un excelente libro, te decía, para defender la fe. Hay algunos que dicen que Dios no existe, los ateos, los escépticos. No, hay formas de demostrarles que Dios se manifiesta de muchísimas formas al ser humano. También hay algunos que dicen que Dios, hay una corriente que se llama deísta, que piensa, que dice, bueno, Dios nos hizo y ahí nos dejó abandonados. No, con eso también le contestamos a los deístas y les decimos que Dios no nos dejó abandonados. La escritura dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, que continuamente Dios ha buscado acercarse a nosotros y hablarnos. Ahora bien, el pasaje afirma que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de un grupo de personas a las que la escritura les denomina profetas. Una diversa forma de expresión que se fue dando simultáneamente a través de aproximadamente un periodo de 1500, 1600 años. Muchas personas, muchos libros. Si tú tienes tu Biblia y tomas todo el Antiguo Testamento así con tus manos, tienes una compilación de lo que Dios dijo a través de muchas personas, de muchas formas que existieron en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y que habló, como dice el pasaje, de muchas maneras. Alguien por ahí quería ilustrar precisamente esta expresión. Decía, bueno, ¿por qué Dios ocupó tantas personas y tantas expresiones y tantas formas? Y lo quería ilustrar de la siguiente manera. Imagínate un niño pequeño que está en la edad de las preguntas, a los 5, a los 6 años, que todo pregunta, y mamá, ¿por qué esto? 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 Imagínate si tú te pusieras a responderle todo lo que pregunta. Realmente el niño no está todavía en la capacidad de asimilar todo lo que está preguntando. Sin embargo, conforme va creciendo, va asimilando pues todas aquellas cosas que realmente su mente buscaba una respuesta. Bien, de esa misma forma, Dios fue revelando
al ser humano a través de los profetas, a través de la ley y de todo el testimonio que hay en el Antiguo Testamento, fue revelando partes de las cosas que el hombre tenía que entender. Lo fue dando por partes, lo fue dando por momentos, lo fue dando en circunstancias. Es un mensaje que no está completo en ninguno de los profetas, que tendrías que ponerlo todo junto, que tendrías que armar un rompecabezas. Lo fue dando por partes, lo fue dando de muchas formas. Hay que tener pues un conocimiento muy amplio para ponerlo en orden. ¿Por qué? Porque fue dado así, por partes. Ok, hay que entender algo. Nadie demerita lo que los profetas tengan que decir o lo que la ley nos tenga que enseñar. Sin embargo, hay que entender que el mensaje de los profetas se dio en diferentes circunstancias, solo por tener algunas referencias. O sea, el mensaje de algunos profetas venía en un momento circunstancial. Por ejemplo, cuando estaba el profeta Amós y había problemas de justicia social, bueno, las profecías que vienen de Amós tienen que ver con ese reclamo de justicia social. O si alguien ha leído Oseas, levante su mano, por favor. Bueno, los que han leído Oseas sabrán que en el trasfondo del libro de Oseas, bueno, el hombre se casa, tiene problemas matrimoniales y situaciones, el hombre lucha con la infidelidad de su mujer y de eso aprende el gran amor que Dios le tiene a su pueblo. O sea, el mensaje que viene en los profetas muchas veces se origina por situaciones circunstanciales. Los profetas nos presentan una gran variedad de formas en las cuales Dios habla. A veces habla en un discurso, pero a veces habla a través de acciones extravagantes. Por ejemplo, una vez que Isaías tuvo que andar desnudo y descalzo para mostrarles que se iban a ir de esclavos, o la vez que Jeremías se tuvo que poner un yugo sobre su cuello para hacerles entender que iban a ser dominados, en fin, diferentes situaciones, era muy variado. Otros utilizaban la poesía y las expresiones muy fuertes. Lo que sí también hay que entender es que el mensaje de los profetas era un mensaje progresivo, como te decía, se iba asimilando poco a poco. Por ejemplo, para entender una profecía del Mesías, solo una, bueno, la revelación no le vino a una sola persona, sino le vino a diferentes. Por ejemplo, a Adán y a Eva les dijeron que el Mesías vendría del simiente de la mujer. A Abraham le dijeron de qué raza iba a venir el Salvador. A Jacob le dijeron de qué tribu. A David le dijeron de qué familia. A Isaías le dijeron que nacería de una virgen. A Miqueas le dijeron la ciudad donde nacería. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, la revelación no era completa, estaba limitada en muchos sentidos. Ok, Dios siempre se ha querido comunicar con el hombre, pero el pasaje del libro de Hebreos, sobre todo quiero entender una cosa, hay que entender el contexto. Es una epístola dirigida a los hebreos. O sea, personas que eran judías, que habían crecido con las tradiciones de la ley. Quizá ninguno de nosotros ha sido un judío practicante. No hemos crecido con esos estándares de religiosidad o de doctrina. Pero el propósito del libro era poner a Jesucristo en el lugar en el que tenía que estar. Ellos tenían muy alto a Moisés y muy alto a Elías y muy alto todo aquello que habían sido enseñados y muy alto aquellas profecías. El propósito de la epístola y del pasaje que vimos anteriormente es poner a Cristo y a sus palabras muy por encima de todo lo que habían aprendido. Hebreos en el versículo número 2, en este mismo, dice: ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la idea. Un mensaje superior. Un mensaje superior. Un mensajero superior. Palabras que están muy por encima de las otras. Ninguna profecía del Antiguo Testamento puede ser sacada de contexto
Te voy a poner un ejemplo. Aquellos que dicen que bueno, le sacamos una cuenta a la profecía de las 60 semanas o 70 semanas del libro de Daniel, hacemos cuentas, le sumamos, le restamos y llegamos a una conclusión de que más o menos por este día se va a acabar el mundo. Pues bueno, si algún incauto la quiere creer, sin poner por encima las palabras de Cristo, que el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca del fin del mundo? Que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo mismo, sino solo el Padre. Ahí está la importancia de saber qué palabras están por encima de otras, ¿verdad? Las palabras del Hijo están por encima de las palabras de cualquiera, incluyendo las de Moisés, incluyendo las de Isaías, incluyendo las de Daniel, incluyendo las de quien sea. Las palabras del Hijo están por encima de todo. Y ahora, aquí el autor del libro de los Hebreos describe a ese mensajero, o describe más bien a ese hijo, porque de entrada lo presenta como hijo, no es un profeta nada más, sino lo presenta como un hijo. Lo presenta mostrando sus credenciales, o vamos a llamarlo así, credenciales. Y si a ti se te presenta una persona de alguna autoridad, no sé, llega alguien de Hacienda a tu casa y te quiere cobrar los impuestos, ¿qué es lo primero que le pides? Demuéstrame que eres el que tiene la autoridad, demuéstrame que tienes la consigna de hacerlo, demuéstrame que tienes pues esa encomienda, en fin. ¿Y cómo? Pues presenta su credencial, presenta un oficio en donde te demuestra tales y cuales cosas. Lo mismo hace el autor de los Hebreos, con 7 expresiones nos presenta al Señor Jesucristo, nos presenta sus credenciales de una manera muy especial. Y amado, si abrimos el corazón para tomar cada una de ellas, para nosotros el leer la Biblia no debería de ser jamás igual si meditamos en cada una de ellas. Escuchar un mensaje de la palabra de Dios o una palabra que venga del Señor Jesucristo, si entendemos estas 7 credenciales a través de las cuales el Señor Jesucristo es presentado por el autor de los Hebreos y por su Padre, para nosotros el leer la palabra de Dios nunca debería de ser lo mismo. De ese tamaño es los versículos 2 y 3 del libro de los Hebreos. Leamos de nuevo los versículos 2 y 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 7 expresiones que vamos a ver rápidamente. Nos presenta al Hijo. Al Hijo, a quien la primera expresión del versículo 2 nos es presentado como el heredero. ¿De qué? De todo. Nos es presentado al heredero de todo. Y amado, importante es primero pensar en quién es el Padre, para luego entender quién es el Hijo. El Padre tiene varios nombres a través de los cuales es conocido y nos revelan una parte de su carácter. Y uno de ellos es el nombre de Adonai. ¿Lo has escuchado? ¿Alguien sabe lo que significa Adonai? Adonai significa el amo, el Señor, el dueño, o sea, el que posee todas las cosas. Bien, si Él designa a un heredero, tiene un par de ideas que es importante entenderlas. Número 1, está subordinado, pero está en posición de recibir una herencia. Dios es dueño de todo, el Hijo es dueño de todo. Dios es dueño de tu vida, el Hijo es dueño de tu vida. ¿Entendemos esa parte? Bien, no solo eso, o sea, Dios le pertenece todo como le entrega todo y le da la calidad de legítimo propietario. ¿Qué más? Nos lo presenta también
no solamente como un heredero legítimo, sino la segunda expresión del versículo número 2 dice, y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Es el heredero, son dos expresiones que van juntas, es el que va a heredar todas las cosas creadas, pero nos lo presenta al mismo tiempo como un creador. Desde el Génesis y desde el principio del Evangelio de Juan nos dejan claro que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en el universo, las personas, los animales, las criaturas, todo lo que ves y lo que no ves fue hecho por Él, fue hecho para Él. Nos es presentado como un creador, y no solo como un creador, sino aquel para el cual fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Nosotros quizá pudiéramos tener un ejemplo más sencillo, acomodado obviamente a nuestra limitada mente finita, pero cuando un hombre le quiere dar gusto a su mujer y tiene los medios, ¿verdad? Y le pone una casa, la hace, la compra y la hace completamente a su gusto, para que ella viva a gusto en esa casa, ¿verdad? La casa fue construida para ella y al gusto de ella, para que la posea ella. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hay que entender que Jesucristo no solo es hijo heredero, sino que todas las cosas fueron creadas para Él y para que las herede Él. Es importante entenderlo porque no estamos hablando de cualquier persona. Hay algunos que rechazan a Cristo sin entender que Él va a heredar el derecho de juzgarles, el derecho de dar vida o quitarla. A veces no entendemos esa parte. ¿Qué más? El versículo 3 nos habla de cómo se revela Dios a través de Jesucristo. Hay dos expresiones muy importantes que hay que entender. El versículo 3 nos dice que el cual, ese heredero creador, dice, siendo el resplandor de su gloria. El Señor Jesucristo es una perfecta revelación de Dios. ¿Qué quiero decir con revelación? Es Dios se da a conocer a nosotros a través de Jesucristo. Dios se da a conocer en su carácter, en sus atributos, en su forma. A lo mejor para nosotros es difícil entender cómo es Dios en su compasión, en su justicia, en su misericordia, en su fidelidad, en su amor. A lo mejor para nuestra mente es difícil entenderlo así y solo lo vemos en un trono, lo vemos lejano, lo vemos alejado. Ok, Jesucristo es la perfecta revelación de Él. ¿Quieres conocer a Dios? Observa a Jesucristo. Lo que veas en Jesucristo, eso es Dios. Exactamente así. ¿Ves a un Jesucristo que no tolera la injusticia? Así es Dios. ¿Ves a un Jesucristo misericordioso, compasivo? ¿Lo ves paciente? ¿Lo ves amigo? ¿Lo ves condescendiente? De esa misma forma es Dios. Es un reflejo exacto de Dios porque es Dios mismo. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, lee los evangelios y observa cómo es Jesucristo. Observa cómo condesciende con la gente. Esa misma compasión que tiene el Hijo es la compasión que tiene el Padre. Es el reflejo de Él. Esa misma justicia que tiene el Hijo la tiene el Padre. Exactamente es su reflejo. ¿Ok? Bien. Alguien por ahí escribió alguna vez que si alguna persona quisiera comunicarse con las hormigas y decirles que está preocupado por ellas, ¿cuál sería la forma correcta de hacerles entender que está preocupado por ellas? Volviéndose hormiga. Exactamente. Caminando entre ellas, poniéndose en sus zapatos y mostrando a través de ser una hormiga el interés que tiene por ellas. Bueno, exactamente es lo que hizo Dios. Dios se hizo carne para revelarnos su carácter, para revelarnos su interés, su justicia, su amor, su misericordia. ¿Entendemos esa parte? Bien, ¿qué más? ¿Qué más nos está diciendo el libro de Hebreos? La segunda expresión del versículo 3 nos está diciendo que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Hay una diferencia entre las expresiones resplandor y la imagen o la sustancia. El resplandor refleja
lo de afuera. La sustancia refleja lo de adentro. Resplandor es lo de afuera, sustancia lo de adentro. Y la imagen tiene dos sentidos. Por ejemplo, el primer sentido es el de un sello. Un sello, si tú ves un sello, tiene una imagen, ¿no? Lo volteas y tiene una imagen. Y un sello tiene dos acepciones. Bueno, la imagen que tú ves y la que deja, ¿verdad? Cuando lo utilizas para sellar. La que tiene y la que deja, las cuales, ¿qué son? Son idénticas, ¿sí o no? Ok, es importante entender que Jesucristo es una reproducción exacta de su Padre. Es un reflejo exacto de su Padre en todos sus atributos. Ok, fíjate cómo Dios, hace ratito hablaba de que Dios nos ha querido hablar de muchas formas y de muchas maneras. Y Dios no solo habla con palabras, no solo habla con promesas o con amenazas o con instrucciones. Jesucristo habla con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Él, al ser el reflejo de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia, o sea, esa revelación clara en su carácter, en su forma, nos habla de una manera, nos inspira confianza, nos inspira acercarnos a Él. También es una forma de hablar, de manifestarse, de mostrarse a nosotros. Es importante entenderlo. También Cristo nos es presentado desde otra faceta. La siguiente expresión es que el Señor Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos es presentado como alguien que sostiene. Y mira, la idea de sostener es la idea de mantener o de estar al cuidado de algo. Y debe de ser para nosotros muy importante, porque primero nos es presentado como creador. ¿Estamos de acuerdo? Como el que hizo todas las cosas. Estuvo desde el principio, las cosas fueron hechas para Él, las creó, pero también nos es presentado como aquel que las sostiene y que las preserva. Y a eso le pudiéramos dar muchísimas aplicaciones. Aquellos, por ejemplo, que empiezan un matrimonio. ¿Quién creó el matrimonio? Yo pregunto. Dios creó el matrimonio. Por cierto, aprovecho para hacer el comentario. Creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. El que en otros países, o que desgraciadamente en nuestro país se esté legalizando la unión entre dos hombres o dos mujeres, eso no es lo que creó Dios. Pero bueno, vuelvo a la idea original. ¿Quién creó el matrimonio? Lo creó Dios. ¿Quién es capaz de sostener el matrimonio y preservarlo en un estado en donde haya gozo, haya paz, haya amor y haya un deleite? Pues Dios. ¿Quién le da armonía a todo el universo? Dios. Así como hizo la tierra, la sostiene. ¿Algún día se ha detenido la tierra de girar o de darle vueltas al sol? ¿Algún día ha dejado de hacerlo? ¿Algún día los ríos han dejado de fluir o los mares de sustentar a los que comen o la naturaleza de darle de comer a los animales o los árboles de producir oxígeno? ¿Algún día ha dejado de pasar eso? No, porque ¿quién sostiene a la tierra? Dios. Pero aquí aquel que nos es presentado como el que la sostiene no es Dios el Padre, sino Jesucristo el Hijo. Es el que la sostiene. Y amado, qué importante debería ser para nosotros el entender esa expresión. Bueno, es capaz de sostener lo que creó. Hablando de los recién convertidos, de los nuevos convertidos que se preguntan, bueno, ¿será que yo pueda? Yo te pregunto, ¿quién te dio la salvación? Si te la dio Dios, dime una cosa, ¿no es capaz de sostenerte hasta el fin? Porque no solo sostiene la tierra, sostiene todo lo que crea. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso, y tiene una expresión muy bonita y con mucho significado. Es que la sostiene con la palabra de su poder. No hace demasiados esfuerzos en hacerlas. No es Charles Atlas cargando un mundo. No, lo hace solamente con lo que dice. Así de sencillo es para Dios hacer todas las cosas. Y de ese tamaño y con ese poder nos es presentado Jesucristo. De ese tamaño es lo que Él puede hacer. Cuando alguien le pide perdón o le pide libérame de mis pecados, Jesucristo lo único que tiene que decir es te perdono y eres libre de tus pecados y punto y se acabó.
Y no solo es para hacerlo y darlo, sino para sostenerlo. ¿Entendemos esa parte? Y así, hablando de nuestro matrimonio o de nuestra vida misma, que a veces pensamos que se nos derrumba, que se nos cae, que se nos va. ¿Quién la dio? El que la dio, la puede sostener. ¿Entendemos esa parte? Bien, así nos es presentado el Señor Jesucristo. Bien, fíjate cómo todas las ideas, cuando las vamos poniendo juntas y las vamos entendiendo, nos van dando una imagen más completa de lo grande que es ese Señor, o nuestro Señor. Ahora la siguiente expresión nos lo presenta como Salvador. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aparte de todo lo que ya nos has hecho, nos has presentado como dueño, como heredero, como el que crea, como el que sostiene. Nos has presentado como un Salvador, como aquel que nos purificó de nuestros pecados. Esta expresión nos recuerda primero que nosotros nos hemos ensuciado y nos hemos apartado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos ensuciado y nos hemos apartado. Y nos es presentado aquí como el autor de nuestra salvación, como el que nos limpia de esa inmundicia, o el que nos limpia de esas manchas en nuestra alma y nos presenta de nuevo limpios para Dios a través de un sacrificio, nos dice la Escritura. Y aquí tiene una expresión muy importante. No dice que lo ayudaron los ángeles o de que necesitó muchas cosas, sino que lo hizo por Él mismo. No necesitó de nada más que del sacrificio de sí mismo para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Amado, importante idea, porque a veces a lo mejor vienes a escuchar la palabra por primera ocasión, tienes poco tiempo, te invitaron, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. Bueno, entender que el pecado nos hace sentir sucios, nos hace sentir indignos. Jesucristo nos es presentado como aquel que nos limpió de nuestros pecados para acercarnos a Dios. Pero también es valioso, amado, entenderlo cuando tú estás a la mitad de tu caminata cristiana. Cuando el diablo tiene su dedo sobre de ti, te está señalando, te está mostrando tus errores, tus faltas, está a la primera oportunidad para decirte que no vales, que no sirves o que eres un hipócrita. Qué importante es ver a Jesucristo como aquel que se ofreció a sí mismo para salvarnos y limpiarnos y purificarnos y presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios, para que nos podamos acercar, amado. ¿Qué diferencia tuvieron Judas, el que entregó al Señor, y Pedro, el que negó al Señor? Los dos cometieron un pecado. Judas no tuvo la capacidad para ver que Jesucristo murió por sus pecados. Pedro sí. Y se volvió a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque entendió que Jesucristo murió para limpiarlo y para acercarlo. Qué importante es tenerlo presente, amado. Y qué importante es entender eso. Bueno, este hombre que no es un hombre, es el creador y es el heredero y es el dueño de todas las cosas. Pero si lo quieres ver como hombre, está bien, porque se nos reveló como hombre para que lo pudiéramos entender mejor. Este hombre que se dio por mí, que se reveló a mi vida, que me dio vida, me pide que haga esto o esto otro. ¿Cómo no lo voy a hacer? Sí me amó. Si lo hizo si me lo está diciendo para presentarme limpio delante de Dios. ¿Sí comprendemos esa parte? Qué difícil es para el corazón mundano, incrédulo, obedecer las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo tienen demandas fuertes, difíciles. Él mismo dice, es angosto el camino. Sí, es angosto. Pero cuando en mi mente y en mi corazón no está formado, ¿quién me lo está diciendo? Pues no quiero entrar por ahí. No quiero entrar por ahí porque no sé si el que me lo está diciendo es un charlatán, es un filósofo, o me lo está diciendo aquel que se dio para limpiarme y acercarme a Dios. Aquel que es dueño, aquel que es heredero, el que posee la vida eterna. Qué diferente es cuando yo entiendo quién me está hablando. ¿Qué más? También nos es presentado, y por último, nos es presentado el Señor Jesucristo como un rey. La última expresión del versículo 3 es
que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una expresión de honor, de aprobación, de recompensa. Y la palabra majestad solamente exalta la grandeza de Dios, pues su carácter de rey del universo. Pero esa expresión de que está sentado a la diestra, ¿qué significa? Hay un salmo que le dice, que también nos revela a Jesucristo y nos dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es una idea antigua, es una idea que hace resaltar la superioridad de aquel que se sienta del lado derecho de un rey. El que se sentaba del lado derecho de un rey es el que tenía la designación de la persona más poderosa en el reino. Entonces, cuando se nos muestra a Jesucristo como un rey, y aparte se nos muestra como alguien que está sentado junto al rey del universo, se nos muestra como aquel rey inobjetable, como aquel que tiene toda la autoridad y todo el peso sobre todas las cosas. Y fíjate qué peso tan fuerte, tan importante, si tan solo nosotros nos ponemos a contemplar. Bueno, a ver, Jesucristo en un solo pasaje, en 2 versículos, me es presentado como el Creador, como el heredero y como el Rey. Dime una cosa, ¿me conviene o no me conviene doblar mis rodillas y entregarme a Él y rendirme lo que Él me diga? O sea, la expresión, si las pones juntas, es muy fuerte. Es presentado como el Creador, como el heredero y como el Rey. Como Creador, tú respiras porque Él dijo que respiraras. Como heredero, entiende una cosa, la vida que tienes le pertenece nada más a Él. Y como Rey, has de entender que o eres un súbdito humilde o eres un esclavo rebelde. Nada más. Qué importante es entender esa parte que muchos no entienden. No, se pelean con Dios. Imagínense, se pelean con alguien que no entienden el tamaño que tienen. No, amado. Qué importante es que nosotros con toda libertad digamos y podamos humillarnos y decirle: tú eres Rey, Señor, Creador, heredero de todas las cosas, dueño de mi vida. Cuando lo vemos como esa revelación, ese Dios que se da a conocer a nosotros a través de su carácter, de sus palabras, de su amor, de su compasión, de su justicia, de su misericordia. Amado, es imposible, si de verdad dedicamos un tiempo, es imposible decir, bueno, Dios no tiene interés en mí, no tiene ni cuidado por mí. Así como se sienta el Señor Jesucristo y lo ve sentado comiendo con los pecadores, así, amado, Él se sienta en tu casa, contigo, en tu mesa, con tus hijos, con tu esposa. Cuando tú invocas su nombre, le das gracias. Cuando abres un pasaje o platicas algo de la Escritura, ¿acaso la Escritura no dice que ahí está Él en medio de ellos? ¿No lo dice así? Esa misma compasión tiene Dios para con nosotros. Qué fácil es entenderlo cuando vemos a Jesucristo ahí caminando entre nosotros, cuando vemos a Jesucristo interesado en un enfermo. Qué fácil es para nosotros entender que Dios tiene interés en nuestras enfermedades y debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Qué fácil es. No es un concepto vago o extraño. ¿Será que Dios en su trono? No. Qué fácil es ver a Dios a través de Jesucristo. Y si pudo ir Jesucristo hasta la casa de aquel centurión que lo llamó, ¿no podrá venir a mi casa si invoco su nombre? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué fácil es entenderlo así. Qué fácil es entender su poder cuando lo vemos creando, pero cuando lo vemos también sosteniendo con autoridad todas las cosas que ha hecho. Amado, qué diferente es obedecer cuando lo vemos ofreciendo su vida por nosotros en una cruz, poniendo su propia vida, su sangre, dejando su trono a su Padre, a sus ángeles, su autoridad, desprendiéndose completamente de lo que Él es para darse por nosotros, para sacarnos de nuestra suciedad, de nuestra rebelión. Qué diferente es obedecer cuando vemos en Dios esa actitud, ¿verdad? A obedecer por miedo,
Es que Él merece ser obedecido, Él merece ser escuchado, Él merece ser honrado. Ahora si regresamos al ejemplo original, ya podemos, o la idea original, el pasaje con el que abrimos esta enseñanza, en el cual pues Pedro, Jacobo y Juan ven a Elías y ven a Moisés y Pedro dice, bueno, vamos a hacerles una enramada y vamos a escucharlos. Ahora sí podemos entender que ni Elías ni Moisés tenían nada que ver en comparación con el otro que estaba ahí presente. El otro era el dueño, el heredero, el hacedor, la revelación misma de Dios. Un lugar, si se trataba de hacerles enramadas, entonces a estos dos les hacemos una enramada y a este le hacemos un palacio. Y entonces los tenemos en el lugar que cada quien debe de tener. ¿Cuántos dicen amén? Lo ponemos en el lugar que debe de estar. Y amado, esto debe de servirnos para darle una explicación, porque no solo se trata de darte una explicación y un paseo por el pasaje, sino darle una aplicación a nuestras vidas. Amado, ¿cómo hemos de recibir sus palabras de ahora en adelante si el libro de los Hebreos nos dice quién es Él? ¿Cómo hemos de recibirlas? Las palabras que vamos a estar hablando a partir de los siguientes domingos, o las que tú lees en tu casa cuando abres los evangelios y cuando escuchas de manera sencilla que tienes que perdonar a tu prójimo. ¿Cómo has de recibir esas palabras? Amado, no vienen de tu cuate, vienen de tu rey, vienen de tu dueño y vienen de tu creador. Pero al mismo tiempo son palabras llenas de compasión, llenas de misericordia, llenas de paciencia para contigo. Y son palabras que vienen de una persona que dio todo lo que tenía que dar para limpiarte de tus pecados. De una sencilla explicación de que tienes que perdonar a tu prójimo todas las veces que te ofenda, de una sencilla, detrás de una expresión hay un mensajero que tiene toda la autoridad y todas las credenciales como para que tú tomes esas palabras y dobles tus rodillas y digas, esto se tiene que hacer. Y no importa cómo sea yo, lo que yo sea tiene que cambiar y tiene que ser transformado por el que lo dice. No sé si me comprendes. ¿Quién crees que se tenga que doblegar? ¿Dios a ti para ser un Dios a tu conveniencia? ¿O tú a Dios para ser alguien que se pueda acercar a alguien tan grande, tan majestuoso como Él? ¿Sí entendemos esa parte? Sí. Hay muchas personas que les cuesta. Sigo con el ejemplo del perdón. Solamente dicen que para muestra un botón. Hay muchas personas que les cuesta trabajo perdonar, y aún a las cristianas. Y pareciera que toman el asunto de perdonar y de tener un corazón limpio de todo resentimiento contra su prójimo como una cuestión opcional. Muchos cristianos se dan lo digo entre comillas, muchos cristianos se dan el lujo de mantener y guardar resentimientos ahí. No han entendido quién se los dijo. No han entendido de dónde viene. Sus almas no son libres, sus corazones no son libres, porque no han entendido ni quién lo dijo, ni por qué lo dijo, ni las intenciones que tienen, ni el peso eterno que tienen esas palabras. Cuando Pedro le dijo a Jesucristo, solo tú tienes palabras de vida eterna, no estaba diciendo poesía. Estaba viendo a alguien eterno. Estaba viendo a alguien con toda la autoridad de hacer con lo que su boca dice lo que Él quiere. Él tiene el poder. La Escritura dice que a quien quiere da vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De ese tamaño es. Qué difícil es para el corazón del hombre tomar las palabras de Jesucristo y abrazarlas y decirle, no, a ver, aquí dice que debemos de perdonar, yo no he perdonado. No sigas leyendo, más dobla tus rodillas y suplica perdón y misericordia y ayuda y libertad hasta que perdones, porque no se le ocurrió a Mahoma ni a Buda. Si fueran ellos, está bien, ahí dale vueltas y filosófale si quieres, pero lo dijo el creador del universo, el dueño de tu vida,
el que debe de ser tu rey. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo dijo mi rey, mis rodillas deberían de estar dobladas cuando estoy escuchando las palabras de mi rey. ¿Entendemos esa parte? Entonces, por eso el libro de los Hebreos hace esa introducción. Ahora, lo sigo aplicando en nuestras vidas. Algunos, los que estamos escuchando la palabra por primera ocasión, segunda ocasión, pues tendríamos que recibirlas así. Oh, no había visto a Dios de esa manera, ni a Jesucristo de esa manera. Así he de recibirlas. Pero otros, amado, otros hemos escuchado a la palabra de Dios mucho tiempo. ¿Y qué respuesta estamos dando? Debería de ser, esto que estamos viendo, este mismo mensaje, debería de servirnos para preguntarnos a nosotros mismos si el mensajero y el que dijo estas palabras y el dueño del evangelio que yo he escuchado tanto tiempo es tan grande y su autoridad es tan intensa y tan fuerte. ¿Cómo ha sido mi respuesta? Y lo digo con amor y con respeto, porque algunos han dado o hemos dado una respuesta muy tibia. Muy tibia, esa es la verdad. Cuando el evangelio toca el tema del pecado, a veces sí, a veces no, lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Cuando la escritura habla de dar mi vida por mi hermano, vuelvo en el ejemplo de perdonarlo, de amarlo, a lo mejor mi respuesta no está a la altura de quien lo está demandando. No sé si me comprendes. A lo mejor lo estamos tomando como que, bueno, pues a mí me conviene obedecer el evangelio. Es que no se trata de que me convenga. Es que son las demandas de un rey. ¿Entendemos esa parte o no la entendemos? Un rey que es dueño de mi vida, que si me interesa que sostenga mi alma y que esté conmigo más allá de la muerte, debería de hallar mi corazón completamente rendido a Él. No medio rendido, no dando medias respuestas o no negociando algunas verdades, porque algunos creyentes como que le negocian unas verdades, todas estas sí, pero estas dos están ahí medio controversiales, ¿no? Obedezco a Dios en todo, nada más me doy el lujo de estar echando ojo donde no debo de estar echando ojo. No, son las palabras de un Dios eterno. ¿Cuál es mi respuesta a su evangelio? No debe de ser tibia ni mediocre. Debe de ser completa. Tan completa como completo es Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tomemos estas palabras con esta breve presentación que Dios nos hace de su Hijo. Decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mira, qué importante es entenderlo. Hay una expresión en los profetas. En los profetas nos es mostrado y es revelado precisamente lo que Dios hace al enviar a su Hijo. Nos es mostrada una viña. El dueño de la viña la alquila a unos trabajadores y les empieza a enviar mensajeros, porque no empiezan a darle el cuidado que merece la viña. Les empiezan a enviar mensajeros uno a otro, y tomaban a los mensajeros y a unos los golpeaban y a otros los mataban. Pero el dueño de la viña dice, tendrán respeto a mi hijo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos conocen ese pasaje? La gran mayoría de los que estamos aquí conocemos ese pasaje. Y Dios envía al heredero, al dueño. Y estos dijeron, bueno, vamos a quedarnos con la viña, matémosle. Amado, no entendieron esa parte. No entendieron quién les visitaba. Ojalá que tú y yo entendamos quién nos habla. Porque, amado, no solo nos está hablando con la Biblia. Dios nos ha hablado a nosotros muchas veces. Te ha hablado de diferentes formas, de diferentes maneras. Se ha acercado a ti de muchísimas formas. Ha tocado a tu puerta, ha llamado a tu corazón de muchas formas. No creas que tú estás exento. No creas que tú, bueno, yo no soy judío, a mí no me habló Elías ni Isaías. No. Si tú eres honesto y sensato, y hiciéramos ahorita un ejercicio, a ver. Vamos a darnos testimonio de cuántas veces Dios nos ha hablado. Alguno diría, bueno, en aquel día que se enfermó mi hijo, yo le dije a Dios, si existes, ayúdame. Y nos diría, bueno, y allí estuvo. Y otro nos dirá, bueno, aquel día que no tenía yo qué comer,
Dios me mostró que ahí estuvo. Y así podríamos tener unas 4 o 5 horas de darnos testimonio unos a otros de que Dios se ha acercado y nos ha hablado muchas veces. Ok, todas esas manifestaciones, amén, son buenas y son preciosas, y a lo mejor te tienen en este día escuchando la palabra de Dios. Entendamos y tengamos ahora una actitud diferente. El libro de los Hebreos decía: ahora Él nos ha hablado por el Hijo. Algo por medio de su Hijo muy superior tiene que decirnos y transmitirnos, y debemos de recibirlo con una actitud diferente y nueva. ¿Por qué? Porque hay muchos que le dicen a Dios en un hospital: Señor, si sanas a mi hijo, te voy a servir. No sabes cuántos pastores frustrados hay por todos lados, ¿eh? Cuántas misioneras frustradas hay por todos lados. Ya tiene como 5 o 6 años que Dios hizo lo que le pidieron. Bueno, déjate que se hubieran ordenado como pastores o misioneros, con que le hubieran entregado su vida era más que suficiente. Pero ni a eso llegaron. Amado, que no sea así. Que no sea así. Porque no estamos ante las palabras de un profeta. Que bueno fuera que escucharas a un profeta, pero no se trata de un profeta. Se trata del Hijo y del heredero. Que podamos juntos recibir esas palabras y dejar que esas palabras transformen nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Dejar que Él nos hable, nos ministre un momento. Padre, qué bueno eres, Señor. Como nos decía este pasaje, tú nos has buscado, nos has hablado, nos has salido al encuentro, Señor. Muchas veces, de muchas maneras, Señor. Te has revelado a nosotros, te has acercado a nosotros, Señor. Padre, que esto que hemos escuchado de manera sencilla produzca en nosotros el abrir el corazón para tener un mayor respeto por tus palabras, y no un mayor que siga siendo mediocre, Señor, sino un completo y profundo respeto hacia lo que tú tengas que decirnos o lo que ya nos has dicho, Señor, para que tus palabras pesen y sean realmente palabras de vida eterna en nuestras vidas, Señor. Palabras de salvación, palabras de autoridad, palabras que transformen, palabras que den vida, Señor. Oh Señor, te has revelado a nosotros, te has dado a conocer a nosotros a través de tu Hijo, a través de tu heredero. Padre, revélate más, ayúdanos a conocerlo más, ayúdanos a entenderlo más, ayúdanos a mirarte más a través de la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, ante una exposición tan grande de todo lo que es tu Hijo, por encima de ángeles, por encima de principados, de potestades, por encima de todas las cosas, como heredero, como creador, como Señor, bueno nos es doblar nuestras rodillas y exaltar tu grandeza y tu hermosura, Señor. Que esa sea nuestra actitud hoy y todos los días, Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y en Él subsiste. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y adoramos a Dios con este canto como Él lo merece? Él es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo. Y en Él estoy completo. Y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Él es. Cristo en mí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo. Y en Él estoy completo. Y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Cristo en mí. Y en Él estoy completo. Y en Él estoy completo. Y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Padre, cuán grande es aquel a quien tú enviaste para darnos testimonio de tu verdad. En Él, como dice este canto, estamos completos, Señor. Y en lo que tenemos que oír de Él está completo tu mensaje para con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a mirarlo y a creer en sus palabras, Señor. Forma en nosotros una imagen clara de Él, Señor. Como decía el canto y como nos decía el pasaje, Él es la imagen de ese Dios invisible.
Ayúdanos a creer en Él. Ayúdanos a confiar en Él. Creo en ti, solo en ti, en ti. Creo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres aquel a quien Abraham esperó. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien David también vio. Y hoy creo en ti, solo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, solo en ti, Señor Jesús. Tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel quien mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, en ti. Yo creo en ti, solo en ti, Señor Jesús. Tú eres aquel el que a Pedro perdonó. Tú eres aquel el que a Juan abrazó. Tú eres aquel quien a Saulo transformó. Yo creo en ti, solo en ti, en ti. Yo creo en ti, solo en ti, Señor Jesús. Yo creo en ti, solo en ti, en ti. Yo creo en ti, solo en ti, Señor Jesús. Yo creo en ti, solo en ti, en ti. Creo en ti, solo en ti, Señor Jesús. Suficientes demostraciones y argumentos tienes para que te creamos, Señor. Bendito seas. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Que tu Espíritu lo deje grabado en nuestros corazones y en nuestras almas para siempre, Señor. Amén.